Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a resolver el siguiente circuito RC. ¿Por qué RC? Lógico, porque aquí dice que esto es un capacitor y estas son resistencias, ¿no? Por eso se llama RC, ¿no? Resistencia, capacitor. ¿Ya? Ya. Vamos a resolverlo. Como nosotros podemos ver en la flecha de aquí, este circuito estaba cerrado y luego se abrió. Entonces, cuando esto estaba cerrado, debió haber sido así. Así debió haber sido, ¿no? Está cerrado. Cuando eso sucede, cuando usted tenía cerrado el circuito, el capacitor se va cargando. Vamos a suponer que estuviéramos midiendo el capacitor. En plano cartesiano, el capacitor se va cargando, se va cargando, se va cargando, hasta que llega un límite que se quedó cargado, mire. ¿Ya? Entonces, el capacitor se va a cargar de energía. Una vez que el capacitor se ha cargado de energía, el capacitor se opone a los cambios bruscos de voltaje. Entonces, cuando el capacitor está cargado de energía, él se comporta como un circuito abierto. Así. ¿Por qué? Porque está cargado de energía. Eso pasó mientras el switch estaba cerrado. Para que el capacitor se cargue, se demoran milisegundos. O sea, entre que usted encendió el circuito y se sentó en la mesa, ya se cargó el capacitor. Porque usted para hacer eso se demora 2 segundos siquiera. Y en milisegundos el capacitor se carga y le repito, como él se comporta o él no cambia bruscamente de voltaje, él cuando está cargado se va a comportar eléctricamente como un circuito abierto. Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces el siguiente paso que tenemos que tener en mente es que hay que dividir el tiempo. Aquí el tiempo va a ser algo importante que tenemos que considerar. Este es el tiempo, este es el tiempo igual cero, tiempo cero, tiempo igual cero. ¿Qué es el tiempo cero? Es el punto en que va a haber un cambio importante, ¿ya? El cambio es después del switcheo, ¿no? Porque después que se abra el interruptor, ¿no? La palabra switcheo no existe, ¿no? Pero usted me entiende, ¿no? Antes, yo sé que la palabra switcheo no existe porque switch es palabra en inglés. Usted me entiende, ¿no? Antes del switcheo y después del switcheo. Y el tiempo igual cero es el momento que usted aplastó el switch, que usted abrió el switch, ¿ya? Antes del switcheo, el circuito está así, como lo puede ver, así. Después del switcheo va a cambiar, ¿ya? Vamos a analizar el voltaje en el capacitor antes del switcheo, cero menos. Lo que antes de cero le llaman cero menos en esta materia. Y lo que es después del switcheo le llaman cero más. O sea, haga de cuenta que vamos a relacionar esto, ¿no? El cero menos y el cero más, que aquí también se pueden confundir. Mm. Este,
Vamos a suponer que usted está en una reunión social y te dice, alguien te dice, están jugando fútbol, ya. Y aquí hubo una lesión, ¿no? Usted aquí se cayó, algo así, y está con un yeso. Aquí ya no puede jugar usted porque usted está enyesado, tiene aquí un yeso en su pie, ya, con ese yeso. Y tú le dices a Juanito, antes de, de mi lesión, yo jugaba muy bien pelota, dice, yo era un Maradona, te dice. Ya. Pero Juanito le dice, ¿cómo vas a haber jugado bien si yo te conocí cuando tenías 2 años de edad, eras un bebito, y ahí tú no jugabas pelota? Entonces, es mentira lo que me estás diciendo. Pero tú le dices, no, Juanito, no estoy hablando antes, hasta el inicio del tiempo cuando yo era un bebé, estoy hablando antes, un ratito antes de haberme lesionado, o sea, unos días antes de haberme lesionado, ¿no? Entonces, eso es como que le estoy diciendo que vaya al pasado, o sea, recuerde el pasado, pero no un pasado tan lejano como este, sino que un pasado cercano. Y un pasado cercano, si cero es el momento de la lesión, podríamos decir que eso es un cero menos, como que quiere decir un momento en el pasado, pero cercano al cero. ¿Está entendido qué es el cero menos? Si está entendido, escriba sí. Si no, pregunte. Vamos con el cero más. Tú dices a Juanito, le dice, después de mi lesión no podía caminar bien. Me tenían que llevar en silla de ruedas. Juanito te dice, aquí tú tenías, qué sé yo, 18 años ya, o 17 años, tenías 18 años ya. Juanito dice, es mentira lo que estás diciendo porque yo te vi que estabas caminando muy bien. Te vi que estabas hasta jugando pelota y estabas muy bien. Y él te dice, no, pues cuando tú me viste ahí jugando pelota, yo tenía 25 años. ¿Ya? Ya desde aquí hasta acá yo ya me recuperé de mi lesión, se me soldó se me arregló mi hueso, se me puso bien, me quitaron el yeso y todo eso. Lo que estoy diciéndote es que yo, un momento después de haberme lesionado, aquí yo andaba con silla de ruedas. O sea, después de mi accidente, no mucho después, a los 25 años, que ya me recuperé, unos días después de mi accidente, yo tenía que andar en silla de ruedas. Entonces, para nosotros decir que fue un momento después de el cero, un momento después del evento principal, que es el accidente o el switcheo, le llamamos cero más, ¿ya? Y en todo caso, este evento muy lejano, de los 25 años, podemos llamarlo como más infinito, y este de acá le podemos llamar como menos infinito. Aquí, en la electrónica, el infinito no es el infinito del universo, el infinito, no. Infinito puede ser un tiempo infinitamente grande, o sea que es grande comparado con lo que estamos estudiando. Por ejemplo, un capacitor se carga en milisegundos. Entonces, para algo que dura milisegundos, algunos días o algunos años es un tiempo muy, muy, muy grande, pues, ¿no? Pero en todo caso es eso, ¿no? Cuando yo me refiero que inmediatamente después del accidente yo estaba en silla de ruedas, me refiero a cero más, no a infinito, que es cuando tengo 25, 30 años, no. Diferenciemos eso. Si está entendido eso, escriba OK. Y ahora que tenemos claro el concepto de más infinito, menos infinito, cero, cero menos y cero más, vamos a encontrar el voltaje en cero menos.
Como es cero menos es antes del switcheo, ¿no? Por eso le voy a llamar esto de aquí voltaje en cero menos. ¿Cuál sería el voltaje de esto? El voltaje en el capacitor, como es un circuito abierto, sencillamente es el voltaje en la resistencia de 100. ¿Sí se da cuenta? Yo tengo un circuito de una malla, porque esta malla está abierta, de una malla en el que necesito el voltaje de 100. ¿Ya? Entonces usted, como usted ya sabe resolver esto, puede hacer un divisor de tensión o encontrar la corriente ahí y multiplicarlo por 100, ¿no? Vamos a suponer, vamos a hacerlo por la corriente, ¿ya? Para que no se vaya a confundir. La corriente aquí. Esa corriente usted sabe que es 12 para la serie de las dos. Estas dos están en serie. Entonces, para 150, tengo la corriente y la corriente multiplicada por 100 es el voltaje de acá, ¿no? 100 por 12 para 150. ¿Cuánto me da eso? 8. 8 voltios. Ya tengo el voltaje en cero menos. Bueno, entonces aquí tenemos, ya tengo el voltaje que está funcionando aquí, antes del switcheo, ¿ya? Ya sería ya tenemos los voltajes en cero. Ahora, tienen que entender esto, mire, escúcheme. Esto de aquí, use su imaginación para lo que le voy a decir. El capacitor tiene la ventaja o la propiedad de que el voltaje en él no cambia tan rápido. El voltaje en él no cambia tan rápido. Por eso es que cuando usted tiene un circuito, eh, usted arma un circuito de algo, imagínese que usted tiene una señal que es así en el circuito. Y hay una interferencia, hay unos picos, por ejemplo. ¿Ya? Usted esa señal, imagínese que esa señal sale de este integrado. Usted lo pasa por un capacitor y el capacitor lo que hace es quitarle estos picos. ¿Ya? Se lo regula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el capacitor se carga y se descarga de una manera más lenta. ¿Ya? Él se opone a los cambios bruscos de voltaje. Él se opone a los cambios bruscos de voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que el capacitor antes de su switcheo se cargó, ¿no? Antes de que, bueno, estaba descargado cuando usted no lo conectaba, usted conectó a la fuente, se cargó, se quedó cargado, usted ya se sentó en la silla, está cargado eso, se quedó cargado así. Usted cuando switchó, cuando abrió el circuito, cuando abrió esto, el capacitor ya no siente la energía de la fuente de 12 voltios. Entonces, esto no va a ser así, miren. No, él no hace eso. Él lo que va a hacer es esto, miren. ¿Ya? Hasta descargarse. Pero miren lo que sucede. El voltaje, aquí que es cero menos, aquí que es cero, y aquí que es cero más, son prácticamente ¿qué? Lo mismo. Haciéndole zoom, va disminuyendo, pero esa disminución es insignificante o es casi, o sea, es pequeño ese cambio de alturas, porque va disminuyendo. Si usted le coge usted a eso y le hace un super zoom ahí, sí, sí, el de cero menos es más grande que el cero y ese, el del cero es más grande que cero más.
porque va de bajadita. Pero viéndolo de lejos, nos damos cuenta o matemáticamente podemos decir que ese voltaje es el mismo. Entonces, gracias a que se descarga lento, vamos a decir de aquí en adelante que el voltaje en cero menos de un capacitor es igual al voltaje en cero, es igual al voltaje en cero más, ¿ya? Voltaje del capacitor en cero más, ¿ya? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque los libros para usar las fórmulas hablan de voltaje cero del capacitor. No te dicen cero menos, cero más, sino que como el libro sabe que los tres voltajes son lo mismo, cero menos, en un capacitor, ¿no? Cero más, ¿ya? Y cero, entonces cuando vea la fórmula va a haber voltaje en cero. Bueno, lo que he explicado, si está entendido, escriba OK, si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces ya tengo mi voltaje en cero, ¿no? Que sería 8. Entonces, ya no lo voy a escribir como voltaje en cero menos, porque ahora usted entiende que cero menos, cero y cero más en un capacitor, no en la resistencia, solo en el capacitor es lo mismo, ¿no? Cero, cero, 8 voltios, ¿ya? Ahora, miren la fórmula del voltaje en función del tiempo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el voltaje en cero y el voltaje en infinito, ¿ya? Ahora, el voltaje en infinito no es que infinito queremos el voltaje en 1 millón de años, no. Infinito para un circuito electrónico pueden ser unos segundos después. ¿Sí me doy a entender? Porque todo lo que pasa en un circuito pasa en milisegundos, ¿no? ¿Cuánto se demora cuando tú prendes un televisor a que se prenda? Unos segundos, ¿no? Todo lo que usted mide, las frecuencias de los voltajes y todo eso en el osciloscopio, ¿cómo lo mide? En milisegundos. En tantos milisegundos, usted dice. De frecuencia tiene tantos milisegundos. Mire que usted, la tecnología celular, ¿qué habla? Habla de megahercios. Entonces, megahercios es algo supremamente rápido, ¿no? Porque usted sabe que el hercio es lo contrario al periodo, ¿no? Entonces, usted ve un celular que dice que funciona a 180 megahercios. En tiempo, ¿cuánto es el tiempo que reacciona él? 1 sobre 180 millones, ¿no? Millones. 0,00000, el tiempo que se demora en hacer algo ese aparato o en procesar algo. Entonces, la tecnología de ahora, un segundo es un mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo funciona súper rápido. Las cosas en electrónica funcionan súper rápido. Entonces, cuando yo hablo de infinito, no piense que es el infinito de la humanidad. No, es infinito puede ser 2 o 3 segundos, ¿ya? ¿Ha entendido eso? Si está entendido, escribo así, ¿ya? Bueno, entonces ahora que le están pidiendo un infinito, nosotros ya habíamos dicho, ¿no? El capacitor va cargado, aquí comienza a descargarse, y en un tiempo infinito, ¿cuál va a ser el voltaje del capacitor? Antes de que me diga la respuesta, vamos viendo cómo queda el circuito, porque a lo mejor usted no lo puede imaginar cómo queda el circuito después del switcheo, ¿ya? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Después del switcheo, esto de aquí queda abierto, ¿ya? Si esto queda abierto, esto no está haciendo nada porque es una resistencia con un cable al aire. Esta fuente no está dando energía porque es una fuente con un cable sin conectar, ¿no? Y me queda esto. ¿Quién está alimentando al capacitor?
Nadie lo está alimentando el capacitor, porque se abrió eso, ¿no? ¿Qué está haciendo el capacitor? El capacitor está alimentando a la resistencia, ¿sí se da cuenta? El capacitor estaba cargado antes, pero cuando se abrió el switch, ahora él alimenta a la resistencia de voltaje y poco a poco se le va acabando la energía, como lo que está pasando acá, miren, poco a poco se está acabando la energía. Hasta que vaya a llegar el momento que el voltaje del capacitor va a llegar ¿a cuánto? Pongan en el chat. A cero. Muy bien, entonces, voltaje en el infinito de un capacitor. Para que se descargue el capacitor se va a demorar unos 2 3 segundos nada más. Pero decimos que eso es infinito. 3 segundos es infinito aquí. Voltaje del capacitor en el tiempo infinito igual cero. ¿Ya? Si está entendido, escribo OK. Si no, pregunto. Muy bien, entonces ya tengo la otra respuesta, ¿no? Tengo las dos. Esto ya está entendido. Ya. Entonces yo tengo, mire, esa ecuación que está ahí. Esa es la respuesta total. Respuesta total. Voltaje en función del tiempo. ¿Por qué voltaje en función del tiempo? Voltaje del capacitor en función del tiempo es una ecuación, por eso está en función del tiempo. Bueno, entonces, voltaje en infinito, ya sé que, viendo lo que tengo acá, ¿no? Ponga atención acá, ¿no? Esto lo voy a reemplazar acá. Ahora, reemplazando eso, esto vale cero. Esto vale cero. Y este vale 8. Entonces sería 8 voltios por E a la menos T, que es la variable, el tiempo, para tau. Ya solamente he reemplazado. Si me sigue hasta ahí, escriba así. Ahora hay que encontrar tau. La T está bien que quede así porque es en función del tiempo, ¿no? Hay que encontrar el tau. Aquí es igual. ¿Ya? Usted puede ver que el tau, aquí le he puesto que tau es RC, resistencia por capacitor. Es la resistencia equivalente vista desde el punto de vista del capacitor. Mire el capacitor que está aquí. ¿Cuál es su resistencia equivalente? La resistencia equivalente, viendo el punto de vista del capacitor, desde el capacitor, es 100. ¿Y se da cuenta? Entonces, tau, en este caso es fácil sacar la resistencia equivalente porque hay una sola resistencia. El tau se lo saca después del switcheo. El tau se lo saca después del switcheo. El tau se lo saca después del switcheo. Mire que se lo estoy repitiendo para que no cometan error en el examen. Entonces esto de aquí sería 100 por la capacitancia que es 6 micro, es 10 a la menos 6. ¿Cuánto te da eso? Voltaje capacitor en función del tiempo es igual a 8 por E a la menos de 6.000, creo que da, ¿no? A ver, a las 6 por 10 a la 4 sería, ¿no? Mm, la menos 4, claro, que es como me ponen ustedes la menos 6 ahí, me hacen confundir. 6 por 10 a la menos 4, ¿ya? Esa sería la función, la función
de la ecuación del capacitor. Está en función del tiempo, mire. No es un... cuando le pido un voltaje no me va a dar un número, me va a dar una ecuación. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces vamos a empezar a resolverlo. Usted sabe que necesitamos dos voltajes, el voltaje en cero y el voltaje en infinito, ¿no? Y para encontrar el voltaje en cero, vamos a analizar qué pasa en cero menos, qué pasa antes de que se cierre el circuito. Ahí. Usted sabe que este de aquí se va a cargar el capacitor, se va a abrir y no va a haber caída de voltaje en esta resistencia. Esta resistencia es como que no está, es como que es un cable. ¿Por qué? Porque no va a haber caída de voltaje en esa resistencia. ¿Por qué? Porque no hay corriente que pasa por esa resistencia. No hay corriente que pasa por esa resistencia. Una vez que se cargó el capacitor se comporta como circuito abierto y ya no hay paso de corriente por aquí. Si está entendido eso, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Repito, ¿no? Como se cargó, se comporta como circuito abierto. Como hay circuito abierto, no pasa corriente. Si no pasa corriente por la resistencia de 200 ohmios, no hay caída de voltaje en esa resistencia de 200 ohmios. Y entonces, si no hay caída de voltaje, es como que fuera un cable eso, no está haciendo nada. Bueno, entonces, el resultado va a ser el mismo que en el ejercicio anterior, que me salió voltaje en el capacitor en tiempo cero es igual a lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? 8, ¿no? ¿Se acuerdan? Que sacamos la corriente me salía 50, perdón, la corriente me salía 12 voltios dividido para la serie de las dos, que es 150, eso era la corriente, y para tener el voltaje esto hay que multiplicarlo por 100, y eso me salió 8 en el ejercicio pasado, ¿no? Ya, listo. Ahora vamos a encontrar el infinito, y usted sabe que al infinito, ¿qué va a suceder en el infinito? En el infinito esto se va a abrir, y esto se abre, esta resistencia no está haciendo nada, esta fuente tampoco está haciendo nada, y lo que me queda es eso, ¿no? ¿Ya? El capacitor puede dibujarlo, ¿no? Vamos a dibujar el capacitor. Vamos a dibujar el capacitor. El capacitor se va a ir descargando, ¿no? Después del tiempo cero, el capacitor venía cargado. Después del switcheo se va a ir descargando lentamente, pero va a llegar algún momento que va a llegar a cero, ¿no? Entonces, voltaje del capacitor en tiempo infinito es igual a cero, ¿ya? El tau, ¿cuánto sería el tau? Es R equivalente por C. ¿Cuánto es la R equivalente aquí? Escríbelo en el chat. Visto desde el punto de vista del capacitor. Visto desde el punto de vista del capacitor. 300, ¿no? Muy bien, porque desde el punto de vista del capacitor, están en serie, mire. Mire cómo pasa la corriente por la de 200 y la misma corriente pasa por la de 100. Si usted se va a confundir entre serie y paralelo aquí, yo le recomiendo que haga esto, ¿no? Desde el punto de vista del capacitor, lanza una corriente que parta de aquí y llegue acá. Si en esa corriente pasa por ambas resistencias, sin desviarse, sin dividirse, están en serie.
Entonces están en serie, entonces por eso es 300. Está bien. Sería 300 por 6 micros, ¿no? ¿Y eso cuánto da? 6 por 3, 18. 18, 12, 18 por 10 a la menos 4, confirme. ¿Sí o no? ¿O qué le da a usted? Sí, dicen ya, chévere. Estamos bien entonces. Bueno, entonces, sabemos que este de aquí vale 0, este de aquí vale 0 y este de aquí vale 8. Mi respuesta sería voltaje del capacitor en función del tiempo es igual a 8 por E a la menos T, que es la variable, dividido para este octavo, que es 18 por... Está muy feo ese 8. 18 por 10 a la menos 4. Si hasta ahí está entendido, escribo OK. Si tienen una pregunta, hágala. Ya, entonces esta sería la respuesta si le estuvieran pidiendo el voltaje en el capacitor en función del tiempo. Pero por lo general no le van a pedir esto, le van a pedir algo más. Le van a complicar un poco más el ejercicio, ¿ya? Lo que le van a pedir, por ejemplo, sería, voy a regresar un poquito más, ya. Lo que usted le van a pedir es, por ejemplo, esta corriente. Van a decir IX en función del tiempo, ¿ya? Entonces, usted va a hacer todo, o sea, usted va a hacer estos pasos, ¿no? Todos estos pasos hasta encontrar este voltaje, igualito, igualito, ¿ya? Usted todo empieza por aquí. Una vez que llegó al voltaje en el capacitor, va a ver qué es lo que le están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo? Ah, me están pidiendo la corriente y X. Me pregunto, y se hace usted la pregunta y se dice, ¿esa corriente IX es la corriente que pasa por el capacitor, sí o no? Responda en el chat. Sí, ¿no? Es la misma que pasa por el capacitor. Mire la fórmula, mire, acá. Esta fórmula es importante. ¿Qué dice? Que corriente que pasa por el capacitor es la capacitancia por la derivada de la ecuación del voltaje. Esta ecuación del voltaje es esta que tengo acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar la corriente que pasa por el capacitor? Que también es la corriente IX. Tengo que derivarlo y multiplicarlo por la capacitancia que vale 6 micros. Entonces, vamos a hacer eso. Corriente IX, que también es igual a la corriente del capacitor. Eso es igual a la capacitancia. Mire, capacitancia. Entonces, lo primero que dice la capacitancia, que sabemos que es 6 micros. 6 por 10 a la menos 6, que multiplica a la derivada de la función que tengo abajo, la derivada de esto. La derivada de eso sería 8, lo mismo, ¿no? Por E a la menos T, por 18 por 10 a la menos 4, ya, por menos la derivada del exponente, pues no, 1/10, perdón, o 18 por 10 a la menos 4.
Ya, y ahí cierro. Eso sería la corriente en el capacitor, que justamente es la corriente IX. Si se ha entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Lo que tenemos que calcular, lo calculamos después del switcheo. Ya. Entonces, después del switcheo, bueno, nosotros sabemos que el voltaje BZ antes del switcheo es el mismo voltaje del capacitor, antes del switcheo. Y después del switcheo, nos queda así. Eso se desaparece. Ahora, es verdad, podemos hacer un divisor de tensión de mi voltaje del capacitor en esas dos resistencias. Pero ¿qué también podemos hacer si ya tenemos la corriente IX? Si ya tenemos la corriente IX, déjeme regresar ya, déjeme borrar esto primero. Ya. Es verdad, como le digo, puede ser un divisor de tensión, pero si ya tenemos la corriente IX, mire cómo va la corriente IX. La corriente IX es la misma corriente que pasa por la resistencia de 100. Entonces, si a mí me pidieran BZ, yo lo único que hiciera es coger y poner el 100 multiplicando a toda esta corriente que está acá arriba. ¿Ya? Es verdad que lo puedo hacer con divisor de tensión, pero para mí más rápido es esa corriente multiplicarlo por la resistencia. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, háganla. Ahora, las dos respuestas están correctas, ¿no? Sino que como ingeniero estoy acostumbrado a elegir el camino más sencillo.